buenas a todos, bienvenidos de nuevo al plató de Cardio TV dentro del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares en Bilbao, y en esta ocasión hemos titulado El corazón de la mujer porque vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que es la principal causa de muerte en ellas, y pese a eso sabemos que seguimos teniendo infratratamiento, infradiagnóstico, y las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en estudios de investigación. Hoy queremos profundizar un poquito más y queremos contaros y hablar con expertas en el tema sobre las diferencias dentro de las distintas subespecialidades en la cardiología. Y para ello tengo a dos grandes expertas. En primer lugar, os quiero presentar a la doctora Antonia Sambola Ayala, que es cardióloga en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y coordinadora del Grupo de Trabajo Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Muy buenas, Antonia. Muy buenas, Carolina. Y en la parte del intervencionismo tenemos con nosotros hoy a la doctora Concepción Alonso Martín, arritmóloga del Hospital Sant Creu i Sant Pau de Barcelona. Muy buenas, Concepción. Muy buenas, encantada de estar aquí. Pues yo creo que si quieres, Concepción, que podemos empezar contigo y probablemente dentro ya de la subespecialidad de las arritmias es un poquito menos conocido, se habrá menos de las diferencias que hay por sexo, ¿no?, en las arritmias, cuáles son más frecuentes en las mujeres, si reciben más o menos tratamiento. Si puedes contarnos un poquito en este sentido tu opinión y tu experiencia. Muy bien, sí. Bueno, la mujer puede tener las mismas arritmias que el hombre, todo tipo de arritmias, pero hay algunas que son mucho más frecuentes en la mujer, ¿no? Por fortuna suelen ser arritmias benignas, ¿no? Una de las más frecuentes en mujer, el doble que el hombre, es una taquicardia, que es una taquicardia supraventricular, que es la taquicardia por reentrada intranodal. Es una taquicardia que se trata muy fácilmente mediante ablación con catéter. Y luego otra taquicardia también frecuente puede ser la estasistolia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, que también tiene un tratamiento farmacológico, obviamente, y si hace falta también con catéter. Básicamente las mujeres han estado siempre menos referidas a los especialistas, casi siempre hay estudios que reportan esto. El último estudio que yo tengo constancia es del 2017-18, de una serie que también indica que la mujer es remitida con menos frecuencia al especialista. Y esto es importante que la gente lo conozca, las propias mujeres, por los síntomas, ¿no? Porque muchas veces los síntomas de palpitaciones, de malestar general, pues que se refieren, a veces son etiquetados de ataques de ansiedad o de nervios, de nerviosismo. Incluso a veces las propias mujeres dicen, ¿puede ser esto ansiedad? Y no, realmente hay taquicardias que son clarísimas y que además tienen un tratamiento fácil y un tratamiento que cura las taquicardias. Por lo tanto, yo creo que hay que dar a conocer entre las mujeres los síntomas y dar a conocer también entre los profesionales para que no etiquetemos como ansiedad cosas que realmente pueden ser taquicardias perfectamente y tienen una solución muy fácil. Yo creo que esto pasa en la consulta, ¿no, Antonia? ¿Cuántas veces vemos la típica paciente que va a la consulta referida de forma continua por palpitaciones, que muchas veces es difícil de diagnosticar porque no somos capaces de identificar la arritmia y se asume que es ansiedad? No sé si quieres añadir alguna cosa a lo que nos ha comentado. Yo quería añadir que además de todo lo que has dicho, existe las palpitaciones, existe los episodios de palpitaciones en las mujeres con menopausia, que son muy frecuentes, muy molestos, que aparecen a cualquier día del día, aunque más de predominio nocturno, y que además asustan y son molestos para las mujeres, y que muchas veces también se atribuyen a la ansiedad, mientras que están en muchos casos en relación con la menopausia, y que con tratamiento, con betabloqueantes, fundamentalmente a dosis baja, pues al menos de estas alteraciones desaparecen. Muy bien. Sí, yo quería destacar una cosa muy importante, y es que en las mujeres posmenopáusicas o menopáusicas, ¿no?, ya de una cierta edad, las palpitaciones pueden ser debidas a fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente y que tiene unas connotaciones muy importantes en el paciente que la padece, ¿no?, porque aumenta la morbilidad, la morbimortalidad, aumenta el riesgo embólico, puede hacer un ictus, etc. Entonces, el hecho de etiquetar de crisis de ansiedad las palpitaciones en mujeres de cierta edad, pues puede hacer que haya de trasfondo una fibrilación auricular y poner a la paciente en riesgo. Por lo tanto, yo creo que en ese grupo de pacientes siempre hay que buscar o hay que descartar la fibrilación auricular. Es un tema muy importante.
Al hilo de lo que comentas, hay otro aspecto muy interesante, ¿no?, que ha sido una novedad en las últimas guías de práctica clínica, y es que ha desaparecido el sexo como uno de los factores a tener en cuenta para la valoración del riesgo tromboembólico en la escala Chatbas. No sé cuál es tu opinión en este sentido. De forma un poco sorprendente, tengo que decir, porque estábamos acostumbrados a poner sexo, ¿no?, cuántas mujeres que tienen fibrilación auricular y 65 años, que es un factor de riesgo, sin nada más, han sido anticoaguladas en este país y en todo el mundo, muchísimas. Y ahora, en estas guías últimas de la Sociedad Europea, de repente el factor sexo desaparece de la escala de riesgo, y lo que argumenta la guía es que es algo que es molesto, digamos que complica a los profesionales y complica a las pacientes. Y hay una única referencia bibliográfica a un estudio de ictus, precisamente en hombres y en mujeres, en el que se concluye que antes y después del ictus las mujeres son menos anticoaguladas que los hombres, pero que el resultado final, digamos, en términos de incapacidad del ictus o de evolución, es el mismo. Es sorprendente, pero de alguna forma pues está ahí, y yo creo que también utilizarlo como factor de riesgo por el hecho de ser mujer no ayuda a perfilar la fisiopatología y a entender la fisiopatología también de la fibrilación auricular. Claro, o sea, posiblemente, como dices, la evidencia en mujer joven de usar el sexo como factor que aumenta el riesgo no hay, o hay poca, no hay evidencia que aumente. A lo mejor ya sí con la edad es cuando empieza a puntuar más. A mí el miedo que me da un poco, sobre todo ya en pacientes más mayores, aunque ahí ya suelen asociar otros factores de riesgo que sea el aumento en la escala Chatbas, pero que si ya de por sí las estamos anticoagulando menos por ser mujer, si ahora ya el sexo no lo vamos a considerar, yo no sé si todavía vamos a anticoagular menos aún. No lo sé, pero este es un tema muy candente actualmente. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios randomizados en pacientes que tienen fibrilación auricular que se llama subclínica, que las guías etiquetan de subclínica, que son pacientes muy mayores, comórbidos, con muchos factores de riesgo, que a priori, dirías, tienen un riesgo embólico alto, y sin embargo en estos pacientes se ha visto que el riesgo de embolia, a la embolia que hacen en el seguimiento, es muy baja, de en torno al 1%, muy baja. Entonces aquí se pregunta uno si es que realmente estamos sobre anticoagulando a la gente, o si es que hay diversas formas de fibrilación auricular, si es que hay que ver más la carga de fibrilación auricular que la existencia de uno o dos episodios. Se abre un campo que es muy interesante para investigar. En este sentido me gustaría hacer una pregunta. ¿Y qué opinas en cuanto a que, por ejemplo, en el Chatbas, específicamente en mujeres, no se considera el estatus protrombótico que aparece durante el embarazo como factor de riesgo, o, por ejemplo, el asociado a las pacientes que tienen un aneo de mama, en el que el riesgo tromboembólico aumenta mucho? Sí, esto es cierto, pero sí que hay, en las actuales guías, sí que hay unos apartados que se refieren a situaciones especiales. Y en las situaciones especiales, la situación de las pacientes oncológicas está registrado. Es decir, que una mujer que tenga un cáncer de mama o tiene una situación protrombótica, y en estos pacientes hay que anticoagular más. Sí que está recogido como situaciones especiales, como lo está la fibrilación auricular en el síndrome coronario agudo, por ejemplo. La verdad es que es súper interesante. Vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a pasar ya al campo más de los agudos. Y aquí, Antonia, tú que eres una gran experta, lo primero que quiero preguntarte es cómo están los datos, ¿no? Ya publicasteis vosotros hace más o menos 10 años cómo la mortalidad por infarto en la mujer era el doble que en los hombres, y no sé si en estos 10 años ha cambiado algo, no ha cambiado nada, o qué nos puedes contar. Bueno, realmente esto lo publicamos en el 2020, pero los datos se referían al 2015, esto es así. Entonces existe en los datos últimos que hemos analizado conjuntamente con el grupo de Mujer y Corazón, lo que hemos visto es que existe el mismo gap entre hombres y mujeres, prácticamente se mantiene el doble de mortalidad en las mujeres comparado con los hombres, aunque se ha reducido la mortalidad aproximadamente 4 puntos en cada sexo, pero el gap se sigue manteniendo, a pesar de que los datos podrían haber mejorado más, pensando que ahora
en el momento en el periodo que se analiza, ya existía la incorporación, la implementación del código infarto en toda España, cosa que hasta el 2015, o sea, en el 2015 era absolutamente parcial. Esto por un lado. Y por otro lado, es cierto que sigue habiendo unas cifras de angioplastia primaria subóptimas para los dos sexos y específicamente para las mujeres. Y esto es evidente que es un factor de riesgo asociado a la mortalidad. Esta es la realidad de nuestro país y bastante parecida a otros países de Europa. Y la pregunta es, ¿por qué, no? ¿Por qué seguimos tratando menos a las mujeres? Porque además estos datos que comentan ya son, una vez que quitamos el factor edad, quitamos el factor comorbilidad y ajustando por todo este riesgo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, a ver, en principio, esto claro, son especulaciones porque no tenemos registros muy amplios. Bueno, ahora quizá vamos a publicar uno de 5 unidades de agudos de Cataluña que nos van a dar un poco más de datos en diferentes aspectos de los pacientes con infarto con elevación del ST, diferencias entre sexos, pero igualmente no tenemos registros amplios que nos permitan recoger factores que puedan ser analizados, como por ejemplo, uno es el que las mujeres se deriven más a centros comarcales sin posibilidad de angioplastia primaria, no directamente al centro de referencia para realizar la angioplastia primaria. Dos, la aparente, entre comillas, fragilidad de las mujeres mayores, que está muy relacionada, sobre todo, probablemente con la malnutrición que tienen muchas mujeres por las diferencias socioeconómicas. Las mujeres en España cobran unas pensiones realmente muy ridículas, que algunas las exponen a un nivel casi de pobreza, y esto tiene que ver también con el grado de nutrición y además el poco ejercicio y un porcentaje muy alto de sedentarismo entre las personas mayores. Esto coloca a las mujeres en una situación de fragilidad aparente que por inercia los médicos en general acostumbran, o los profesionales sanitarios, a decidirse por un tratamiento conservador. Muy interesante, ¿no? Y desde luego son factores que no estamos acostumbrados a valorar ni a incorporar en los estudios, pero que están ahí, ¿no? E impactan claramente en el manejo. Y no sé si quieres añadir alguna otra cosa, si no, me gustaría, aprovechando que tenemos a Antonia, quizá un tema, ¿no?, que en general se suele abordar también menos, y es las situaciones ya de máxima gravedad de el shock cardiogénico, incluso el paro cardíaco, ¿no? Aquí vemos diferencias en el manejo entre hombres y mujeres. Pues te agradezco esta pregunta, porque son aspectos poco conocidos entre los profesionales y la población en general, pero sí que existen diferencias en cuanto a la incidencia de shock cardiogénico. A pesar de la implementación del código infarto, la incidencia de shock cardiogénico sigue siendo superior en las mujeres que en los hombres, prácticamente, si no recuerdo mal, en el último análisis que hemos realizado, 4 o 6%, 5 o 7% en el previo, y además con una mortalidad muy importante, muy superior en las mujeres que en los hombres, tanto que en la media está alrededor del 57%, que es muy elevada comparado, eso sí, con las series de otros países de Europa que se sitúan en torno al 30 y algo, al 37-40%. Estos son aspectos que debemos de mejorar. ¿Qué factores pueden incidir en esta mayor incidencia de shock cardiogénico? Fundamentalmente el retraso en llegar a las mujeres les coloca en una situación de desventaja. Tiempo es músculo, y esto desencadena más insuficiencia cardíaca, independientemente de que las mujeres suelen tener más comorbilidades y mayor edad. Por otra parte, también la mortalidad está relacionada con el menor
el menor tratamiento, el infratratamiento, siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Reciben menos tratamiento con angioplastia, menos asistencias ventriculares, menos tratamientos efectivos terapéuticos, más diuréticos, etc. Esto en cuanto al shock cardiogénico. Por otro lado, en cuanto al paro cardíaco, hay que decir que las mujeres tienen una menor incidencia que los hombres de paro cardíaco, aproximadamente entre el paro cardíaco extrahospitalario únicamente el 30% son mujeres, pero sin embargo esto no sabemos si es cierto o no, porque son las que llegan, son las que están registradas, las que llegan admitidas al hospital. Reciben menos asistencia extrahospitalaria, probablemente porque viven más en soledad y que además el paro aparece más frecuentemente en las mujeres de forma nocturna que en los hombres, y llegan menos, reciben menos reanimación, maniobras de reanimación, por un problema probablemente de discriminación entre comillas, porque los hombres pueden sentirse como embarazosos, o en una situación embarazosa, ante la idea de reanimar a una paciente en la calle, que puede suponer, les pueden pensar que se pueden acusar de asalto. Y por otra parte, también existe una inercia a pensar que las mujeres no sufren paros cardíacos, sino que sufren lipotimias. Por lo tanto, el retraso en las maniobras es mucho más importante que en los hombres. Cuando llegan al hospital, sí que en las series que hay publicadas, sobre todo en las series danesas, se observa, que además se recoge muy bien, y además Estados Unidos, y en la nuestra misma también, que reciben menos hipotermia, reciben menos angioplastia, y además se desconectan, suspenden las maniobras esperando para el despertarse más pronto que en los hombres. Por lo tanto, la mortalidad es superior en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, las que logran pues mantenerse con los protocolos habituales, pues tienen mejor supervivencia que los hombres. Esto es todo lo que te puedo decir, a grosso modo, sobre el paro cardíaco. Gracias, yo creo que has dado mucha información y que hace una fotografía perfecta de cómo está la situación y que todavía seguimos teniendo un gap muy importante que mejorar. No sé si quieres añadir alguna otra cosa antes de terminar, no, Pilar. Simplemente iba a preguntar a Antonia, porque creo que en la fisiopatología del shock cardiogénico, de los cuadros isquémicos, la mujer también tiene más tendencia a padecer no solamente arteriosclerosis, sino también que muchos de los eventos son por disección coronaria, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Es un tema interesante. Te agradezco esta pregunta. Hay un porcentaje muy importante de pacientes de mujeres que tienen MINOCA, o sea, infarto sin obstrucción de las arterias coronarias, y entre ellas la disección de arteria coronaria, que es más frecuente en mujeres de entre 50 y 60 años y también en las embarazadas en las primeras semanas posparto. Esto también, pues claro, requiere un diagnóstico específico. Muchas veces la disección no se ve a simple vista en el cateterismo, y es importante conocer esta patología y pensarla en las mujeres que llegan con un síndrome coronario con elevación del ST, y en las que no existe disección, hacer un estudio siguiendo el algoritmo de workup diagnosis para identificar cuál es la causa, el vasoespasmo, la obstrucción por una embolia, etcétera. Muy bien, pues la verdad que el tema es interesantísimo y podríamos seguir mucho más, pero tenemos que terminar aquí. Así que os quiero agradecer a las dos vuestras intervenciones y vuestras aportaciones, y nada, a continuar aprendiendo y disfrutando del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares. Y un saludo.